Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en el Hospital Español, desde la Sociedad Médica del Colegio Doctor Alfonso Pérez Bravo del Hospital Español, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, transmitiendo con todas las medidas de seguridad ahora en la contingencia que se está viviendo a nivel mundial y aquí en nuestro país, y con la premisa de que estamos con las medidas de seguridad más importantes, y te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales, en Facebook, Spotify, en Twitter, en YouTube, en todas las tiendas, ¿cómo le llamas, Gabriel? Tiendas digitales y por supuesto en Twitter. En Twitter. ¿No me tocaba? No, perdón. Sí. Me avisa. Bueno, pues voy a presentar a los miembros de nuestro staff. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es miembro de la Asociación Médica de Endocrinología y médico internista, al doctor Jaime Kleiman, que es ginecobstetra de aquí del Hospital Español, buen día. Al doctor Gabriel Rojas Poceros, que es miembro del staff y ginecobstetra también del Hospital Español. Hola, muy buenos días. Al doctor Omar Flores Juárez, que es ginecobstetra y de la clínica Viveros. Hola, buenos días a todos. Y hoy tenemos el honor de tener al maestro en ciencias, Federico Miguel Lascano Ramírez, y que es maestro en ciencias, también de la Facultad de Medicina de la UNAM, también compañero de generación, me estaba diciendo Jaime Kleiman. Así es. Y estudios de maestría en salud del trabajo por la UAM, Xochimilco, estudio de especialidad en estadística aplicada del IAMS y más, de la UNAM, laboral, médico supervisor de epidemiología de la Secretaría de Salubridad, en cólera, médico adscrito al servicio de epidemiología y medicina preventiva del Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez del ISSSTE, director de Educación e Investigación CEDESA de la Ciudad de México, y lo que se acumula esta semana. En realidad ya me jubilé, soy médico cirujano, efectivamente, muchas gracias. Y bueno, es un placer tenerte aquí, Federico, Miguel, y el tema de hoy pues sigue el tema de el COVID-19, y también que se desató una epidemia de sarampión. Es un brote, ¿no? Es un brote. Sí, es un brote. Es un brote, pero que ha causado revuelo. Teníamos muchos años sin tener sarampión en el país, y que sin embargo ahora se empezó a despertar en Nueva York, justamente entre la comunidad musulmana y judía, porque pues por cuestiones religiosas no se vacunan, y empezó a haber brote entre cierta comunidad afroamericana, brote de sarampión. Y bueno, pues para variar nos mandaron algunos casos para acá, y hubo un brote aquí que afortunadamente ha sido controlado, porque aquí sí está considerada la vacuna dentro de la cartilla nacional de vacunación, y se supone que hay una vacuna en los primeros años y hay 2 refuerzos de la vacuna, ¿no? Así es. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, ¿de qué quieren que platiquemos? Primero, de pues coronavirus. Ponernos al corriente del coronavirus, ¿cómo va? Porque está causando mucha polémica,
cómo vamos, qué tan... Yo quiero tomar la palabra Sí, antes de darle la Sí, palabra sí, adelante. aquí a Federico. Buenos días a todos. Es para mí de veras un honor tener aquí al doctor Federico Lascano, persona que conozco hace, ¿cuántos años? 40. Bueno, yo pensé que iba a decir muchos años, pero ya dijo, nos delataste, ¿eh? Nos delataste. Sí, es que a él lo corrieron sin aceite, por eso se acabó Sí, más. sí. Pero somos de la misma edad, entonces, de veras es para mí un honor tenerlo aquí. No mentiría si les dijera que es una eminencia. La verdad es que, aparte de ser un muy buen médico, pues es muy buen amigo. Y pues tenemos una amistad de 40 años, se dice fácil, ¿no? Claro. Pero como que si nos hubiéramos visto ayer. Pues yo fui a su boda, él fue a mi boda, me cargó y me aventó para arriba. Así es. Pues bienvenido y Gracias. bueno, pues si quieren nos ponemos al corriente aquí en las instalaciones del Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español, la cual me honro el presidir. Le doy la palabra al doctor Lascano para que pues, nos ponga un poquito al día de cómo va esto de la pandemia. Ya creo que todos nosotros, todo nuestro público, pues ya con todo lo que nos ha llegado, ya somos unos expertos en COVID. Pero pues, ¿qué nuevo, algo nuevo que nos quieras decir? Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que el virus COVID-19 es un virus RNA. Y es importante tenerlo muy claro porque en el caso de la epidemia de 2009 fue un virus de DNA, el H1N1 es un virus de influenza. Entonces, esa pequeña diferencia, para los que conocen la diferencia entre DNA y RNA, es enorme en el sentido inmunológico. En el caso de los virus de DNA es muy fácil hacer una vacuna y por eso salió muy rápido la elaboración de la vacuna contra H1N1. En el caso de los virus RNA, si fuera fácil hacer una vacuna ya no tendríamos problema con el SIDA, ¿no? Por ejemplo. Eso es muy importante tenerlo claro. Es muy difícil porque la cadena de RNA es muy inestable, aunque el virus de COVID produce polimerasa, que es una sustancia que le ayuda a la cadena RNA a autorrepararse, y es una cadena larga por eso. De todas maneras sigue siendo RNA y es muy difícil hacer una vacuna. Entonces hay que tener eso muy claro, ¿no? Es lo primero. Es familiar de SARS y de MERS, por eso se le llama también SARS-CoV. SARS-CoV. Tiene una capacidad infectante casi similar a la de SARS y a la de otros virus que son muy graves, está muy cerca de 3. Es decir, una persona que se enferma va a infectar a 3 personas más y eso implica que hay una progresión logarítmica en la dispersión de la enfermedad. Entonces es muy importante tenerlo muy claro porque tiene que ver con lo que podemos hacer para defendernos de este virus. No hay vacuna, no hay un tratamiento antiviral que sirva contra este virus, aunque se han estado probando antivirales de los que se utilizan en la lucha contra el SIDA, ¿no? Otra cosa que es interesante es el origen del virus. Y efectivamente, el murciélago famoso. No, fíjate que no es un murciélago. Ya dijeron que no era el murciélago. No, ni Batman ni nada de eso. No, para nada. No, es un animalito muy simpático. En el caso de SARS, sí, efectivamente, en el SARS sí fue el murciélago. Sí. En el caso de MERS fueron los camellos. Sí, el camello fue el camello. Los camellos. ¿Pero en China? No, MERS, okay. Oriente Medio. MERS, sí. Con los camellos. Con los árabes, compadre. Sí. Y en el caso del COVID, sí, es un animalito muy simpático que se llama pangolín. Todo apunta, todo lo que se sabe apunta en esa dirección. Decían que era el pangolín o el tapir.
¿Es correcto? Más hacia el pangolín. Pangolín, ok. Sí. Sí, hay más pangolines allá que se los van a Ahora, acabar. para la gente que nos escucha, ¿cómo es el pangolín? Es un animalito muy simpático, chiquito. ¿Como rata? No, No. parece más bien un armadillo. Armadillo. Parece más bien un Pangolín, armadillo. ok. Si ustedes quieren presentar la diapositiva, que es la 1, 2, 3, la 3. Ahí está, ahí lo tienes. Y en la diapositiva 3, en donde habla de los tipos de coronavirus, Ok. arriba a la derecha está el pangolín. ¿Y quién se comió el pangolín? No, pues es que esas son costumbres alimentarias también muy raras, ¿no? Están Para usando, nosotros. Sí. están usando ahorita el pangolín aquí en nuestras redes sociales. Ajá. Ahí lo están viendo nuestros Sí. Ok. escuchas. Hay que entender otra cosa. Son culturas muy Excelente diferentes, ¿no? presentación. Sí, claro. Son culturas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos parece una aberración comer perros. Sí. Pero cuando los españoles llegaron a México, los aztecas comían perros. Sí, claro. Sí. Y entonces, en China, pues tienen gustos muy sofisticados, muy Variedad, ¿no? Como extraños, las ¿no? ratas, por ejemplo, ¿no? Y también comen perros, también comen gatos. Ya la grancito, sí. O sea, a nosotros nos parece una aberración. Y yo creo que no está mal que vayamos pensando en esa dirección. Pero también hay que entender otras culturas, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, para ellos es natural preparar ese tipo de alimentos. Son manjares raros, ¿no? Ok. Entonces, es lo primero que hay que entender. Hay otra cosa que me parece muy interesante, muy importante de entender. El cuadro clínico que presenta. Se habla del cuadro clínico que está en la definición operacional. Pero hay varias investigaciones interesantes que ya están empezando a dejarlo claro. Y incluso algunos compañeros y yo hemos podido identificar algunos casos que dejamos guardaditos en sus casas, gracias a que los primeros síntomas que aparecen en algunas personas es anosmia y agusia. O sea, que no pueden, Sí, que no no distinguen tiene el sabor. olor. Ni el sabor ni el olor, ¿no? Una persona conocida mía me habló regresando de Turquía y me dice, ¿sabe qué? Me regresé a México porque la comida ya es muy pinche. Ay, No. perdón. ¿Quién quiso decir? yo voy a quiso decir traducir, fea? O sea, pero no le gustó. No le gustó. Es del gusto del ayudante de la Sí, cocina. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Y yo quería comer comida mexicana porque ella es chef. Y no me sabe nada. Y no huelo nada. Y dije, híjole, espérame tantito, ahorita le va para allá el ejército a tomarle la prueba. Y sí, efectivamente, ¿no? Entonces, hay que considerar que en una situación como esta, en donde el 80% de las personas que se enferman van a padecer una enfermedad casi asintomática, necesitamos instrumentos muy sensibles para poder decirle a la gente, sabes que tú eres un caso sospechoso, entonces por eso vete a tu casa, ¿no? Yo creo que lo que usted dice, doctor, algo que tenemos que decirle a la gente es cómo puede diagnosticar más fácil si tengo un síntoma o no. Porque en muchos hospitales están diciendo, no tenemos la prueba y lo vamos a manejar como una neumonía típica. Pero la prueba no sirve para nada, entonces. En estas circunstancias, en donde la prueba es muy cara, Sí. cuesta arriba de 7,000 pesos, aunque es una prueba que en México se estabilizó antes de que llegara el primer caso, porque el poli tuvo la capacidad de desentrañar el código genético. Exacto. Y con ese código se preparó a todos los laboratorios del país para que pudieran analizarlo con PCR, ¿no? Pero ahorita no lo permitieron. No, ya está permitido. A todos los laboratorios autorizados. Ok. O sea, tenemos más de 40 laboratorios. Sí, claro. Sí, ¿por qué? Porque si tú no demuestras que tienes la capacidad de alta sensibilidad y especificidad en tu prueba, vas a mentirle a la gente. Claro. Y acaba de pasar, hace 2 semanas, no más, que la gente se aglomeró en un laboratorio, que no voy a decir su nombre, y ese laboratorio estaba mintiendo, no tenía la prueba. Sí, no tenía la prueba. Sí. Entonces... Pero es un no problema. vio también otra Pero cosa sí que... tenía secuenciador.
Puede ser, eso no lo sé. A lo mejor sí es secuenciado, pero no. Bueno, y no se vio otra persona que dijo, a ver, México está preparado para o curamos o diagnosticamos. Yo lo vi, me llamó mucho la atención, fue un noticiero. Y dicen, entonces, bueno, entonces todos lo están manejando como una neumonía. Así tiene que ser, porque es una neumonía. Completamente de acuerdo, pero entonces dice uno, bueno, está muriendo la gente por neumonía, entonces ya no es por coronavirus, ya no es por No, espérame COVID. tantito. Espérame, son cosas diferentes. El diagnóstico genérico ¿Cómo estás? es neumonía. Ajá. Va a ser atípica en tanto no tengas una prueba que te Diagnóstica. demuestre una prueba diagnóstica. Y entonces, ahorita, en este momento, tenemos más de 19 pruebas que te permiten definir si esa neumonía es atípica de a de veras, porque puede ser, Sí. o es por H1N1, que sigue matando gente, a la gente que no se vacuna y a la gente que es obesa, que es Diabética. hipertensa, diabética. Ya, ahí déjelo. Que tiene comorbilidades, ¿no? Sí, Ya me estoy haciendo chiquito. pero aún así, el H1N1 llegó para quedarse, Sí, claro. ¿sí? Igual que el coronavirus, COVID, llegó para igual que quedarse. el coronavirus, claro. ¿Sí? Me preguntaba un taxista ahorita, oiga, ¿y por qué si el sarampión es tan infectante como el COVID, ¿por qué tenemos tanto problema con el COVID y no con sarampión? Bueno, porque sarampión es un bicho que ha estado en esta tierra acompañándonos toda la vida. Y no mata. Yo viví sarampión, Sí mata, Ah, no, sí mata, pero pero tenemos una vacuna, tenemos Eso mucho es, más mecanismos de tenemos defensas. vacuna. Ahorita que mencionas esto de las vacunas y pregunto al doctor Federico Lascano, es que la gente piensa, por ejemplo, las superpotencias, los países del primer mundo, que sacar una vacuna es muy sencillo, No, que es una cuestión de 1 o 2 meses no, y tiene que pasar pruebas. Yo tengo un hijo en la Universidad de Stanford y están trabajando ya varios laboratorios intensamente en las pruebas, pero la gente debe saber que sacar una vacuna cuando menos se lleva 1 año. así es. Entonces, Así es. dicen, son potencias mundiales y económicamente y tienen toda la capacidad y la infraestructura para la investigación, pero tienen que pasar muchas pruebas y así pasó con el H1N1. Así es. No pueden sacar una vacuna al vapor porque cuando se sacó la vacuna al vapor del H1N1 hubo cantidad de muertes. Así es. Cuando se sacó una vacuna De prueba. la de prueba, prueba. sí. Entonces, sí hay que informar a la gente. Hay que dejar muy claro que en el caso de la vacuna de H1N1, insisto, es una vacuna de virus de DNA y fue mucho más fácil hacerla. Y ahora esa vacuna está integrada a la vacuna anual de influenza. Y se viral. está actualizando Sí, y cada se está año. actualizando. Quiero decir que México aporta alrededor de 30% de las muestras virales que circularon en México de influenza al Banco Mundial de Muestras Virales para la elaboración de vacunas en Atlanta. Suiza. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces México le manda 30% de muestras de virus de influenza al Banco de Suiza para que se elabore la vacuna del año siguiente. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, es que esos son virus de DNA y entonces por eso es tan fácil, se tarda 1 año en elaborar esa vacuna. Para elaborar una vacuna de RNA, mínimo son 18 meses, porque tiene que pasar por fuerza a prueba en seres humanos, que es la etapa 4 de una investigación de ese tipo. Y son muy vigiladas. ¿Y cómo saben la vacuna que va a venir el siguiente periodo? El siguiente Lo que año? pasa es que no lo sabes. ¿Sí? Entonces, o sea, lo que ¿cómo haces le es hacen para hacer la vacuna y decir, ahorita esta es la vacuna que vamos a poner en esta etapa, en este ciclo? Para influenza. Para influenza. Sí. Es que nadie sabe qué bicho va a viajar, pero hay un entendido común en el sentido de que casi los bichos que vienen a América vienen de Asia. Entonces nosotros aportamos para la vacuna que se va a presentar al año siguiente y que se reparte en todo el mundo, incluso en Asia. ¿Sí? Y los chinos también aportan una gran cantidad de virus
para el banco de vacunas de Suiza. Y entonces se elabora la vacuna del año siguiente. Entonces tenemos una especie de desfase de 6 meses, digámoslo así, entre el virus con el que se elabora la vacuna y el virus que probablemente circule. Por eso, a pesar de la vacuna, siempre va a seguir presentándose casos de influenza viral. No es posible porque además es una familia que evoluciona mucho y es muy numerosa la cantidad de virus y de formaciones que hay para influenza viral, ¿no? Entonces, una vacuna para el COVID-19, ¿qué tiempo es? ¿Próximo año? Cuando menos 18 meses. Está empezando eso. Sí. Cuando menos 18 meses, y si bien nos va... Porque un laboratorio mencionó que ya casi la tenía, pero que iba a ser... No. Entonces se me hace ilógico, ¿no? Me suena como la canción. Diciendo eso, sí. Me suena como la canción, ¿no? Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo. Por el casi, casi, casi. Sí, falta. Sí, sí, claro. No, aquí no hay casi, casi. Sí, ¿no? Aquí... ¿Hay vacuna o no hay vacuna? Y además están probando con cantidad de antivirales, retrovirales, incluso Así con es. interferones. Sí, bueno, el interferón y otros moduladores inmunológicos son muy útiles, pero tienen sus limitaciones también, ¿no? Los cubanos están haciendo gran negocio y qué bueno, porque ellos desarrollaron el interferón y desarrollaron el otro, ¿cómo se llama? El factor de transferencia. Pero el factor de transferencia se hace en México también, Claro. y el interferón también. Entonces, son moduladores que permiten al sistema inmunológico comunicarse más rápidamente y más eficientemente, ¿no? Algo que se está haciendo también es utilizar plasmaféresis, ¿no? Utilizar suero de pacientes que ya pasaron el cuadro grave, sobrevivieron, se separa el suero y se utiliza en pacientes que están hospitalizados. Bueno, así nacieron las vacunas, ¿no? Claro, así nació la vacuna. Pero estamos, en ese caso no es una vacuna, es plasmaféresis nada más, ¿no? Y están usando tratamientos alternativos, por ejemplo, la cloroquina, o tratamientos que se usan en paludismo o en otro tipo de problemas. Sin embargo, no han dado el resultado que en algunos países han tenido ciertos resultados o han tenido ciertas mejorías. No quiere decir que sean los tratamientos. Y mucha gente también está usando retrovirales, los Entamivir. Sí, los tratamientos que están... Ahora una pregunta, doctor Federico, ¿qué puede decirle a la gente? A mí mucha gente me ha preguntado, oye, que el bicarbonato con agua caliente, con limón, remedios caseros, no funciona. No funciona. Pues sacaron. Hay por ahí un video que vi hace 2 días de un... el de la pistola de aire caliente. No, que Pistola de aire sacando. caliente. Perdón, sí, una pistola. Una pistola Sí, para sí, sacar el sí, pelo. ¿yo? O sea, que se la pongan aquí. Porque hay que alcanzar 50 grados de y tantos temperatura. grados. Pero no quema mucho, ¿eh? No quema, Digamos, no quema me mucho, quemó. pero sí quema. No me quemó. No me quemó. ¿Ya lo usaste? No. No, Sí, bueno. pero O sea, no me quemó. verdaderamente hay que tener mucho cuidado. Creo que... ¿Tú lo usaste? Sí, mira, ve. La pistola para detectar. A ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay mucha información y esto es algo impresionante porque hace 11 años con H1N1 no teníamos esta densidad de información. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es entender 2 cosas. La primera es que nadie está diciendo mentiras por parte del gobierno. O sea, la información oficial es información real, ¿sí? O sea, no se está ocultando nada. Y lo que está diciendo el gobierno de cómo se tiene que manejar y de cómo se tiene que dar tratamiento a los casos es lo que está aprobado. ¿Cree que las cifras sean reales? Sí. ¿De muertos, de diagnosticados? Claro que sí. Claro que sí. No tiene sentido ocultarlo. Te voy a contar una historia. Cuando la epidemia de cólera en el 91, sí se ocultó información. Ahí sí se ocultó información. Pero para la epidemia de H1N1 no se ocultó nada. Es importante que la gente tenga conocimiento y tenga información. Es importante la comunicación social. En H1N1 era muy limitada todavía, pero ahorita, si tú te quieres informar bien, tienes las conferencias del gobierno
a las 7 de la noche por parte de la Secretaría de Salud para informarte completamente de esto, pero también tienes la página de la Dirección General de Epidemiología, en donde están todas las conferencias y puedes hacerle seguimiento y toda la información. Si tú quieres construir una gráfica de cómo ha caminado el coronavirus en México, la información la puedes bajar directamente. No se está tapando nada. Entonces eso es muy importante. Si quieren buscar tratamientos efectivos, búsquenlos en las páginas de la Secretaría de Salud. No le crean a otras fuentes. Eso crea desinformación y lo peor que puede pasar en una situación como esta es la desinformación. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, pues iniciamos con los saludos, como siempre. Ya nos están sintonizando mucha gente. Saludos a la señora Wadet Karam, que desde antes que iniciara el programa ya estaba en espera de este. Mi esposa, Lidia Araceli, los manda a saludar a todos ustedes. Saludos, Gracias. ¿Ya están listos los hotcakes? Exacto. Ya La vamos. doctora Maru Ramírez, la doctora Gaby Ramírez Enciso, que por cuestiones laborales y de salud no pudieron asistir, pero les mandamos un saludo. Y por supuesto, Enrique Sánchez Vera, que tampoco pudo asistir. Un pues saludo. por aquí. Sí, hombre, ¿verdad? Pero ahora, ¿Cómo es ¿quién posible? le hace? Y pues fans aquí destacados, Frankie Rojas, Lupita Hernández, el doctor Manuel Wins, que es de Texiutlán, Puebla, que está pendiente que venga con nosotros. Sí, sí. Todos ellos, ¿no? Y pues estamos aquí listos y por supuesto síganos en nuestras redes sociales, conéctense por favor, manden todas sus preguntas y sus dudas que estaremos aquí. Gracias. Gracias. Adelante. Fernando, ¿quieres hacer alguna? Bueno, creo que aquí el tema, por lo que nos estamos percatando, están involucrando varios padecimientos virales, ¿verdad? Estamos hablando de la influenza, creo entender lo que escuché. Todavía no se habla de sarampión. H1N1, ¿sí? Sí. Estamos en la etapa donde se despuntan mucho padecimiento exantemático, ¿sí? Que es la parte del sarampión, que está pendiente. Pero sobre todo hay que entender que hasta el mes de abril-mayo esto puede ser exponencial. Porque por ejemplo ahorita que acabo de escuchar H1N1, son los casos generalmente que a veces no se consideran y que turnan como de alguna manera no identificados y que se han olvidado. Por lo que estaban comentando, ¿verdad? ¿Qué tanto puede ser realmente un padecimiento que se le ha dado toda la mención al coronavirus? Sí, al VIP2. Pero a veces se ha perdido esa intención de esos casos. No, en realidad no. Yo creo como Ahí está el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que fue creado por Soberón y ha crecido y es una de las grandes virtudes, de las grandes fortalezas de este país. El sistema sí nos mantiene con información sobre los casos de neumonía y sus causas. No es posible tener un diagnósticos exhaustivos en un planeta en donde la cantidad de virus pues es impresionantemente incalculable, Sí, ¿no? claro, incalculable. Entonces, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sí nos permite tener conocimiento de la frecuencia con la que se presentan las influencias y los casos de neumonía por las enfermedades que se vigilan, que son, no recuerdo bien si son más de 17, pero son las que tienen importancia epidemiológica, como H1N1, H3N5, que tienen importancia epidemiológica porque causan graves daños a la salud, ¿no? Teniendo vacuna contra H1N1, no vacunarte es jugarle a la ruleta rusa, ¿no? Por otro lado, aparte del sistema, es una de las indicaciones más importantes también que no se utilice el término neumonía atípica hasta que no se pueda demostrar que es verdaderamente atípica.
porque se tiene la batería de pruebas de laboratorio por PCR y otro tipo de estudios que permiten determinar qué tipo de neumonía tiene ese paciente. Y eso es parte de la vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Y si hay muchos pacientes que mueren y no se diagnostican, y lo están diagnosticando muerte por neumonía típica, vamos, pero ya no le pusieron el apellido, ya no fue COVID, o si fue COVID. Entonces ahí es donde mi pregunta, que se está manejando una cifra real. Le comento, yo tengo un primo, falleció ayer mi primo, en el INER, y él estuvo intubado durante 21 días, y se manejó como problemas bronquiales, insuficiencia respiratoria, y murió. No dejaron velarlo, lo cremaron, y ya se lo llevó mi prima a su casa. Y dije, 21 días estuvo intubado. 21 días estuvo intubado. ¿Y cuántos días estuvo hospitalizado? Casi un mes. O sea, Eso estuvo significa, 33 días internado. eso significa que es muy probable que no haya sido coronavirus. Sí, probablemente no, pero entonces, ¿cómo Mueren lo por las consecuencias a veces. Bueno, sí, por Hay que decir otra cosa. El coronavirus no mata. Mata los trastornos que provoca. ¿Sí? O sea, los trastornos que provoca la infección son las que matan a las personas, ¿no? Pero en el caso de tu primo, si tenía tanto tiempo hospitalizado, no es probable las que se haya complicaciones infectado de la hospitalización. por coronavirus, ¿sí? Entonces, en un caso que seguramente escéptico, Hace nuestras sí, leyes, sepsis, ¿no? nuestras leyes establecen que un caso séptico no puede ser velado. Sí, claro. Miren, Sí. aquí hay una pregunta que está llamando Sí. la atención en base al contexto del coronavirus. Dice, ¿cómo es que los casos de COVID-19 son tan puntuales? Es imposible que alguien enfermo no sea cuantificado, o la enfermedad es tan abrumadora que a fuerza te das cuenta que enfermaste. No me queda muy clara la pregunta, por más que... Entonces, creo Fíjate que entenderlo, es suave. quiero entenderlo de esta manera, que cómo es posible que no te des cuenta en un momento determinado en qué momento estás presentando. Lo quiero interpretar de esa manera. ¿En qué momento presentaste la infección para que de una manera se exprese totalmente como enfermedad? Sí, Porque aquí sí, los la casos sintomatología, generalmente ¿no? son cuantificables, ¿verdad? De alguna manera, detonan en cualquier momento. Por ahí, Yo creo que falta información, porque supongamos, somos 127 millones de mexicanos alrededor, ¿no? A ver qué pasa con el censo. Pero más o menos, calculemos 127 millones de mexicanos. Alrededor del 70% de la población va a enfermar, va a tener contacto con coronavirus. ¿Cuántos son? Sí, 70 millones, 80 millones. Se decía, 80 millones. Yo he escuchado que el 92% de aquí a diciembre de la población Probablemente. va a tener contacto. Y en 2 años, el 100% de la población Claro. va a haber tenido contacto con coronavirus. Vamos a tener no nada más este brote Sí. Ah, sí. epidémico, sino vamos a tener un brote más. Eso que también ya llegó está para claro. quedarse prácticamente. Sí, Sí. y todos los virus nuevos llegan para quedarse. claro. Miren, ¿Sí? ¿qué- Pero a ver, quiero terminar esto. Ajá. O sea, tenemos 70 millones de mexicanos expuestos. De ellos, de los expuestos, 80% va a pasar la enfermedad asintomática Asintomático. o con un cuadro de gripa común y corriente. ¿Esos cuántos son? Yo, sí, por no- 7 por 8. 48. Sí. Estás hablando que 54 millones van a pasar, 54, 54 millones de personas, Sí, 54, 56 por medio. de mexicanos van a tener un cuadro Atípico. gripal común, Atípico. Sí, atípico. que es provocado por coronavirus, pero van a pensar que fue una influenza estacional. Es lo que Sí, dicen eso es lo que al final, respecto, que al ¿sí? final del proceso, más del 90% de la población mundial Así es. tuvo contacto con el Y va a tenerlo. Claro. Todos vamos a tenerlo. Aquí, El 100% aquí está lo va a tener. preguntando Verónica Müller. Perdón, ¿pueden repetir qué mata? O sea, en pacientes hospitalizados de largos periodos, no mueren tanto por el coronavirus, No, sino claro. por las consecuencias Las del complicaciones. periodo y las complicaciones que causa un paciente con largos procesos de hospitalización y consecuencias
de tanto tiempo de intubación y de las infecciones nosocomiales, de las bacterias, de las bacteremias hospitalarias, pseudomonas sobre todo, Ujú. y Klebsiella. Klebsiella. Es lo más común. y sobre todo que existen también sangrados, tubos digestivos y otras O sea, complicaciones. ¿qué es lo que mata? Sí se complica, ¿no? El cuadro... Septicemias. sí. septicemia. Lo que mata son las complicaciones del virus. Pero ¿por qué llegamos a tener casos tan complicados en el 15%? Ujú. O sea, nada más 15%. ¿Cuántos habías dicho tú? 70. Sí, se quedaban 56, quedaban 12 millones, un ejemplo. 12 millones. De esos 12 millones en promedio, van a tener que necesitar antibióticos, reposo, aproximadamente de esos 12, 8 a 10 millones. Ujú. Y los otros 2 millones probablemente puedan o tengan que necesitar un tratamiento intrahospitalario, intubación, y de esos 2 millones dicen que 1 millón la va a librar y el otro millón es el que no. En promedio, digo, estamos hablando cifras en el más largo plazo. Exactamente. En el más largo muy plazo. ¿Por qué? Porque si ahorita lo que estamos tratando de hacer es efectivamente aplanar la curva, hacer que la curva Sí, empieza se a planar, aplane, se baje. Sí. En lugar de tener un brote muy alto, y si quieres podemos ver la diapositiva, esta, Ajá, ¿qué número? Ah, 132. a ver. ¿Qué número tiene? no sé. 132. Es la 23. La 23. La 8, perdón, la diapositiva 8. La 8, en el extremo derecho, Trajo una van a ver diapositiva. la meta en salud pública, ¿sí? Entonces, la idea es, en lugar de tener una presencia intensa de casos que vaya para arriba como la espuma y ya luego se mueran y empiecen a bajar, en lugar de tener una curva de ese tipo que satura, como pueden ver en la línea horizontal punteada, sobresatura los sistemas de salud. ¿Qué es lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, lo que va a pasar en Inglaterra en muy poco tiempo, lo que está pasando ya en Estados Unidos también, ¿sí? En lugar de hacer eso, lo que tenemos que hacer es bajar la curva para no saturar nuestros sistemas de salud, aunque esto signifique tiempo. Pero ¿qué quieren? ¿Qué es preferible? Que tengamos una epidemia corta con miles de muertos, o una epidemia larga con muy pocos muertos. Eso es de lo que se trata, ¿no? Tener la menor cantidad de muertos. O sea, hay que tener claro esto. No son casos puntuales. Son los casos que se identifican como sospechosos y que finalmente terminan en un hospital. Son los casos a los que les hacemos prueba. Claro. ¿Sí? Porque no tiene sentido hacerle prueba a la gente si el dato solamente va a servir para la estadística, para saber. Y no podemos con esa prueba determinar el tratamiento que se le va a dar, el manejo que se le va a dar. No hay vacuna y no hay antiviral contra esto. Entonces, yo sigo pensando que lo que tenemos que hacer es reducir la posibilidad de enfermar. Y eso es el distanciamiento social. Oye, ¿qué opinas de lo que hizo una alcaldesa en Escobedo, Nuevo León? Uh-huh. Que puso unas carpas y que tienen 0 casos de coronavirus, donde pasa la gente a unas carpas que están ionizando y que les ha funcionado. En Turquía también, pero sí lo vieron en la televisión. Sí, Se que sabe, Monterrey, ¿no? En Monterrey, sí. En Monterrey Una también. Apodaca, Nuevo León. Fue una Apodaca, Nuevo León, creo, ¿no? No, en Escobedo. Escobedo, que Y sí, no han ¿no? tenido un caso de Y entran al mercado coronavirus. ya. Entran, por ejemplo, en Central de Abastos, hicieron unas carpas inflables y pasa la gente por un proceso de ionización y Y luz, gratuito. dice que al final es luz infrarroja y que ionización, luz infrarroja y sale Pero variante no han estéril, ¿no? tenido- no han Casi tenido vasectomizado, un ¿no? Bueno, no lo sabemos. No ha habido necesidad de diagnosticar a alguien como caso sospechoso, ¿sí? Eso es diferente a no tener casos. Exacto, pero han tenido, o sea, También en Turquía están haciendo eso. Hay lo túneles, hay hicieron tubos en donde esos- pasas, ¿no? y bueno,
pues no se hace una mala idea, ¿no? No, no es mala idea, para nada. O sea, yo creo que todo lo que se pueda hacer y se haga con la intención de reducir la presencia del virus en el ambiente es válido. Claro. Lo que hay que pensar es costo-beneficio, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo va a poder sostener esta acción en Escobedo, porque no es barato. Pues se Sí. supone que ahí la gente estaba aportando, los mismos empresarios industriales. ¿Está bien? En México, varios industriales van a reconvertir áreas que no eran hospitalarias en hospitales, ¿no? Está la noticia del Centro Banamex. También Carlos Slim está por aportar una gran cantidad de dinero para... Ya lo hizo también Salinas. Salinas Pliego también, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos se valen, todos los esfuerzos son importantes, todos los esfuerzos son necesarios, pero sí tiene que haber coordinación. ¿Sí? Si la medida que se aplique es muy cara, va a descapitalizar y no va a tener el impacto que se busca. ¿Sí? Entonces, es un equilibrio muy difícil y por eso el gobierno está actuando. Y miren que yo ya me jubilé, ¿sí? Pero el gobierno está actuando como está actuando, está tratando de buscar costo-beneficio, ¿no? Exactamente. Oiga, hay una pregunta muy interesante, mira, es de Suheidi Dafne. Ella dice que si le toca a su hijo llevarlo a vacunar, menor de edad, contra el sarampión, que si recomiendan que lo lleve ahorita estos días o esperar a que pase la contingencia. No, la contingencia va a pasar hasta septiembre. Sí, que lo lleven. Ajá. No, Ok. si tiene posibilidades, que hable al centro de salud. Si tiene posibilidades, que Están lo lleve yendo a casa vacunar. por casa. Está Ajá. una campaña ¿En dónde? de salubridad. No, pero se prohibió ya, doctor. Eso Ah, se sí, eso ya canceló. no puede Así ser. como el censo se canceló. Sí, Los ya que no tienen puede. que ir al centro de salud a vacunarse directamente. Sí. Y que no deje de vacunarse. Sí, que no dejen de vacunarse. Por favor. No, Es importantísimo. no dejen de ponerse vacunas. Digo, es un segurito de vida. Es una de las grandes virtudes del sistema de salud mexicano. Ujú. O Exacto. sea, no estamos viviendo las La consecuencias vacunación que se están universal. viviendo en el resto del mundo gracias a que la vacunación aquí es obligatoria, ¿no? Lo que comentaba usted, doctor Federico, era de cómo vuelve otra vez el sarampión por comunidades, independientemente de judíos, o que no se No. vacunan. Que no se vacuna. Entonces yo creo que la vacunación es algo que tiene que tener la gente bien grabado, ¿no? O sea, Sí. Y mira que la comunidad tienen que- judía es una comunidad muy ordenada. así muy ordenada, pero en ese aspecto ahí empezó por Sí, pero estamos hablando de comunidad judía ultraortodoxa Sí, en Estados ortodoxa, Unidos, sí. Aquí no hay. musulmana. También hay. que tienen ideas muy radicales, entonces Y la vacuna ese es es- el problema de esas. y la vacuna es vital, la vacuna es algo... Pero a ver, espérame. Es como los testigos de Jehová también. Ajá. O sea, Por tienen, eso, independientemente de las religiones, Lo ¿no? de la sangre. tienen, Sí. tienen interpretaciones propias, muy respetables de las escrituras que ellos siguen, igual que los judíos, igual que los musulmanes, igual que cualquier otra gente. Los gobiernos tienen la obligación de respetarlos porque es libertad Sí, individual. claro, sí, Claro. Sí. Sí, claro. Eh, El doctor En Gabriel el y yo caso- operamos hace un mes una persona que ella 9.5 de hemoglobina, le hicimos histerectomía, 2 meses, ya me dijo, Omar, por ningún motivo me puedes pasar sangre, pase lo que pase. Lo hubieras Yo le- llamado al de Puebla. Yo le pregunté al esposo, le dije al esposo, le digo, ¿de verdad no podemos pasarle sangre? No. no, es que hay, tienen Eso no, tienen que ok. prepararse porque hay protocolos para manejo de pacientes en esas condiciones. Hay protocolos y hay formas. Y fue muy difícil alcanzar esos protocolos que fueron acordados con sus líderes religiosos. Le Pero sí hay ligaron cosas que se ¿cómo pueden llama? hacer. Las hipogástricas. Las hipogástricas, ¿no? De entrada las hipogástricas y... No, mira, Sí, por no. ejemplo, para esos casos puedes utilizar la transfusión. Sí, en la autorización, le saca sangre ella y la guarda, pero ella me dijo, no, es muy No. ortodoxo, no, de ninguna Hay manera. quienes son así, pero sí hay protocolos. ¿eh? Pero sí te ponen a sudar un ratito, ¿no? Como Claro. médico, te ponen a sudar un ratito. Sí, claro. Mire, por aquí hay unas preguntas que llaman mucho la atención. Hay demasiadas dudas.
Una de ellas es, por lo que están mencionando, es por eso que las personas más vulnerables son las que ya tienen una enfermedad degenerativa, digamos, Crónico. preexistente, Crónico. crónico-degenerativa. Crónico. Entonces, si es altamente contagioso el coronavirus, ¿sí o Sí, no? sí, es muy alto. Sí. Es Sí. muy alto. ¿Cuánto dura el virus en el aire? El virus no vive en el aire. Las últimas investigaciones dicen... Pesa mucho. No, deja, es un virus. Pues sí, pero Por pesa. más que Está pese, gordo. Sí, no, ahora está sí, gordo. sí, vuela. el virus, Claro, vuela. Sí. el virus no sobrevive en el aire. El virus En la se saliva. transporta en las gotitas de fluch. Ujú. En lo que tú, en lo- ¿Qué dijo? cuando tú, Flux, res- salió hasta allá. cuando tú respiras, al expirar, al sacar el aire que inspiraste, estás sacando el aire humedecido por tu sistema respiratorio. Al hablar también estás escupiendo, estás sacando saliva. Entonces, eso es, en esas secreciones, en la saliva y en las secreciones respiratorias, es en donde sobrevive el virus. Y en una, O sea, y en una entonces, superficie. Hay que entender también, doctor, que de alguna manera hay gotas en el medio ambiente Sí, al hablar, sí. Sí, lo que sea. digamos, de 1,5 metros a 2 Son metros. exactamente, Son- 1,5 a 2 metros. Es lo que alcanza a volar. Pero aquí también el dilema es el siguiente. Hay gotas en aerosol que Sí. miden milésimas, ¿sí? Sí, Sabemos que el tamaño es prácticamente va de 200 a 400 8 nanómetros. nanómetros. 8 nanómetros. 8 Pero nanómetros. generalmente Es lo que mide, 8 200 a nanómetros. 400, digamos. Eh, Pero en un momento determinado, cuando hay expresiones en aerosol, ujú. en este caso, tú puedes estornudar. Sí, ahí hay Pero la situación es que son moléculas grandes, pero esas moléculas grandes, si el estornudo fue masivo, vas a estar arrojando hasta 100,000 partículas. Sí. Y esas 100,000 partículas en habitaciones cerradas van a estar volatizándose. Sí. Entonces se ha visto Sí. en las Es investigaciones correcto, que Sí, hasta sí, 20 sí. minutos pueden durar Lo esas tienen. partículas Que en la ese ponen. medio ambiente. Así es, Entonces, así son es. ¿Lo puedes potencialmente poner? transmisibles. Y aparte, lo que caiga en la superficie queda de 4 a 6 horas. Lo Entonces, van a poner si en este estornudamos en momento. esta mesa, Aquí en las en- partículas que quedan en esta sí, mesa pero se quedan de están 4 a 6 horas. poniendo Y Mira, las estamos partículas hablando vol- de las partículas Va a aparecer más en grandes, pantalla ahorita. pero Va a las aparecer en partículas en pantalla. aerosol generalmente tienden a Está bien voltearse. esa diapositiva, pero en la diapositiva 5, A ver, las 5, las En las 5. la 5 está en inglés. Oye, Está en salió, inglés. salió Ah, muy bueno este compañero, o sea que esa generación fue muy productiva. Conmigo. Las Y cinco. salió buena la generación. Salimos A las cinco. Sí, sí. Salió muy buena esa generación. Esto es como los vinos, ¿no? Sí, sí. La cosecha Sí, fue buena. Fue buena. 66. Fue Fue buena buena. cosecha. La cosecha 66. ¿Cuál es la diapositiva? Fue Ya me buena. está pidiendo que saque mi credencial Del- Del- No, pero ¿cómo se llama? Dile. Ya, Ay, lo güey. no, dijimos. En el aire no. Sin semen. Pero doctores, sí, eso sí es bien importante. No Sí, hay que claro. olvidar, se pueden boteles en aerosol. Sí. Se Por volatilizan eso, hasta por 20 eso, minutos y se por suspenden. eso la persona, o sea, por eso dos premisas importantes. Sí es importante tener un instrumento de tamizaje, o sea, un triage, que te permita, que de alta sensibilidad, que incluya, aparte de todo lo que ya está excluido en la definición operacional, todos los elementos que eleven la sensibilidad del instrumento y le puedes decir a la gente, oye, tú eres un caso sospechoso. Claro. Y entonces lo metes a su casa, ¿sí? Y todos los casos sospechosos se van a su casa a resguardar y van a usar cubrebocas, Exacto. ¿sí? Pero nada más los casos sospechosos. No tiene mucho sentido salir a la calle con tu cubrebocas si no eres un caso sospechoso. No vas a salir a la calle, te quedas en tu casa, y te quedas en tu cuarto, y te quedas en tu baño, ¿sí? O sea, pero aquí, sí, Y me vuelvo toda la loco. razón, doctor. Pero aquí el concepto de esa pregunta era, ¿qué tan importante son volátiles esas partículas? Entonces, no es lo Sí, mismo aquellas que caen inmediatamente de 1 metro a 2 metros, No. como aquellas que volatilizan en 20 minutos. Estoy de Que acuerdo. están aquí en el ambiente. Y en la Mucho. diapositiva Cuando no hay 5, ventilación. en la Eso se diapositiva, refiere la Ajá, pregunta. o sea, Las van a caer, cinco. ¿sí? Van a caer en algún momento. ¿Por qué? Porque el aire húmedo
las va a precipitar a las paredes y al piso. Siempre. O sea, todas las corrientes, por leves que sean, por suaves y someras que sean, van a proyectar siempre lo que caiga en el centro hacia las paredes Sí, y doctor, hacia el piso. precisamente tiene toda la razón, siempre y cuando exista ventilación en esa habitación. En la porque pared, si no hay en la calle ventilación, también, ¿no? se sustentan más esas pequeñas Cuando tú micromoléculas. caminas en tu habitación, aunque esté cerrada, cuando tú caminas, estás generando corrientes de aire. Corrientes de aire, claro. Y esas corrientes de aire van a llevar todo a las paredes y al piso. Entonces, lo que hay que pensar es cómo controlar lo que está en el piso. Y en la diapositiva 5 La cinco, se establece cuánto persiste el coronavirus en diferentes Es superficies. ¿Cuál es? Por ejemplo, en las superficies de plástico Es la que dura tenemos, 5 ¿no? días. Sí, es la que está puesta. En las superficies de aluminio, 2 a 8 horas. En los guantes quirúrgicos, 8 horas. ¿Sí? 8 Hasta Entonces, 12 horas. por eso es importante la limpieza de la superficie. Y son dos cosas importantes. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Primero limpias y después desinfectas. Es importante. ¿Sí? Y eso en todos los casos sospechosos que tienen que estar guardaditos en su casa, a fuerza. No pueden salir más que para hacer pipí popó y comer. Y comen en su cuarto. ¿Sí? Ujú, En todos los casos hay que limpiar así. ¿Sí? perfecto. Y si tú no tienes sospecha, puedes salir a la calle. Como los que estamos aquí, yo tuve que salir a la calle para llegar aquí. Pregunta, dices ahí. Pero yo no tengo ningún dato que me haga sospechar que estoy expuesto al coronavirus. Por eso es algo. Hay que tener esos cuidados. ¿Sí? Yo traigo mi alcoholito. Pero en no la te bolsa. lo tomes. Sí, no, pero no, No, Ah, de ese. Lo podemos rellenar. el Te del lo murciélaguito. podemos rellenar. No, es mejor el vodka porque no huele. Ah, ok. O la sí, ginebra. que no Enebro, ¿no? huele. El de enebro, que no es bueno. El enebro, sí. Pero yo tengo aquí mi alcoholito y sí, me limpio las manitas, ¿no? Y no me toco la cara. O sea, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué no tocarte la cara? Si te toca, si el bicho va a tocar todas tus Por la superficies grasa, ¿no? cuando estés expuesto. Ajá. La grasa le da vitalidad y persistencia al bicho. Tú te tocas la cara Ajá. y inevitablemente vas a hacer que se mueva y entra por la mucosa Ocular. ocular, por la mucosa respiratoria, por la mucosa bucal. ¿Cómo es que entra por la mucosa Ocular. ¿Cómo es? Te tallas los ojitos, pero las lágrimas bajan al tracto respiratorio. Sí. Y así es como entra. Ese cómo se lo lleva. Sí. Claro. Es curioso, pero los brujos vudú en Haití, así es como esparcen el veneno que provoca el veneno que extraen del pez Globo. del pez globo. Ajá. ¿Sí? Se lo ponen Sí. se ponen cera en la mano, Ajá. se ponen su dosis y luego te soplan así y entra en los ojos. Ajá. Y por los ojos pasa al tracto respiratorio Sí. y te produce una parálisis, ¿no? O en Colombia que se ponen en los cosméticos las chicas se Las ponen las en ¿cuál la es? burundanga. ¿Cuál es? Le han platicado. Ya ves ¿verdad? que me han platicado. Se ponen Primo de un amigo. primo de un amigo. Ya ves que se ponen la famosa burundanga, lo dice la canción. Ah, la Y entonces se burundanga. dejan besar aquí. Ajá. Y tiene Se un adormecen. efecto sedante. Sedatorio. Y entonces ahí Ah, sí, cierto. La burundanga, la igual burundanga le dio que el a toloache. comer. Es el toloache en México, ¿no? Sí, el toloache. Oigan, hay unas Es lo preguntas que- muy interesantes que parecerían repetitivas. Lo que pasa es que la gente nos acaba de sintonizar, probablemente ya se dieron, pero Ujú. con gusto lo podemos volver a Sí, mencionar. Claro. Dice, es cierto que hay infectados de COVID en el IMSS. Y dice otra Médicos. paciente, exacto, Sí, Sí, médicos, murió hubo ayer un brote. uno. Hubo un brote exacto, en ¿no? Monclova. Sí, Monclova sí, sí. murió. Pues de las 38, 39 muertes que ha habido, Sí. 2 han sido médicos. Exacto. Oye, y otra pregunta muy interesante, justo, doctor Kleiman, o doctor Omar, dice que la paciente embarazada se está recomendando que no salga de casa, pero que la paciente embarazada es la que tiene que acudir a su consulta prenatal.
¿Qué hacen? ¿Qué se recomienda? ¿Cómo están Justamente trabajando ustedes? esa pregunta fue La vez pasada. hecha la semana pasada. Yo reitero una cosa muy importante con las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas tienen que tener su consulta prenatal. Claro. Sí es importante, obviamente, si toman todas las medidas de precaución, porque la paciente embarazada no es que se va a infectar más que todas las demás, pero su sistema inmunológico está también disminuido por el mismo embarazo. Pero si la paciente embarazada, y eso se lo digo yo a mis pacientes embarazadas, tienen que asistir a la consulta prenatal, y esa consulta prenatal, nosotros en el consultorio contamos con todos los elementos necesarios para proteger a nuestra paciente embarazada. Entonces, sí es importante que la paciente embarazada acuda al consultorio, acuda con su médico, que le realice su consulta prenatal y que vea cómo está ese bebé. Claro. Porque efectivamente, por descuidar una cosa, haciendo que cuidas otra cosa, puede salir peor el caldo que las albóndigas. Más si son embarazos de alto riesgo, Y ¿no? más si son embarazos de Exacto. alto riesgo, Donde definitivamente. se pone en peligro el binomio, ¿no? Claro. Cualquiera de las Perfecto. dos. Perfecto, muy bien. Sí. Pues mira, Guadet Caran, muchos saludos. Tiene la pregunta que parece que ya la habíamos contestado, pero les repito, acaba de sintonizar o afortunadamente vienen y van, entran y salen de la página. Dice, ¿qué tan eficientes son los equipos de ozono para desinfectar el ambiente? ¿Ustedes lo recomiendan? Es lo que estábamos comentando, ¿no? Ajá, El ozono es un oxidante muy severo, ¿no? sí. Puede servir, pero también te puede hacer daño también a ti, ¿no? Ujú, Claro, ujú. O sea, Sí, por ser tan lesiones. oxidativo, te va a irritar mucho las mucosas. Pues la Sí, ozonoterapia los ojos. se usa mucho para la Es que eso no te da cuestión de purificación sobre todo del agua, ¿no? Ah, Sí. ok. Sí, porque es muy oxidante, pero te va a irritar mucho las mucosas, Ah, ok. la conjuntiva, Sí. las mucosas Mm. respiratorias, Ok. y una mucosa respiratoria irritada Sí. no funciona bien. Aquí hay otra cosa de la que hablar. Sí. En tiempo de secas, y estamos terminando la temporada de secas, Ujú. el invierno, la humedad que existe en el ambiente también se pega a las paredes. Claro. Y entonces el aire es absolutamente seco. Y la producción de moco se reduce de manera natural si no tomamos suficiente agua, pero también si el aire está muy seco. Entonces, las secreciones mucosas de la nariz se resecan y se pegan. Pero también los cilios del tracto respiratorio Ujú. se paralizan Se paralizan. porque necesitan humedad en el ambiente Claro. para funcionar. Y eso es un caldo fabuloso para que llegue cualquier bicho. Ujú. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para cuidarnos de cualquier infección respiratoria? No del coronavirus nada De más, cualquiera. sino de cualquiera. Es mantener un ambiente húmedo, ¿sí? Y tomar mucha agua. Entonces, si tú- Esa es una cosa bien importante, Sí, que es estén importantísimo. tomando agua constantemente. los Pero pacientes. también el ambiente húmedo. O sea, yo no quiero parecer comercial, pero un humidificador en tu casa es una maravilla para evitar infecciones respiratorias. Si no tienes un humidificador, pues compras un ventiladorcito chiquito, le pones una sillita abajo y arriba pones una charolita con agua, con un trapito, una toallita, le pones con pinzas que esté mojado en el agua y que escurra hacia abajo y pones el ventilador prendido. Eso va a humidificar el aire. Es un mecanismo Natural. no, pues es mecánico porque es tu ventiladorcito, Claro. pero humedeces el aire. Sí, claro. Y esa humedad, Barato. sobre todo cuando estás dormido, que es cuando más se reduce la producción de secreciones respiratorias, es importante. Si estás enfermo, eso te va a ayudar. Claro. Y si Si no estás estás enfermo, enfermo, te eso va a va a ayudarte a tus que cilios. evites la infección. Entonces, un ambiente húmedo también es muy importante, ¿no? Perfecto, muy bien. Saludos a la doctora Maru Ramírez, que por cuestiones de seguridad
no pudo estar con nosotros, a Gaby Ramírez Enciso y también al mandilón de Sánchez Vera, que porque La leche, tuvo que ir por la leche. tuvo que ir por la leche del niño El bebé. y del bebé y no pudo dar la sesión deportiva aquí con nosotros, pero bueno, eso no le quita lo mandilón, ¿verdad? Y quisiera permitirme un minuto nada más. El día de ayer falleció un gran pianista que mi compadre por muchos años, pianista de José José por más de 11 años, de Juan Gabriel, de Lupita D'Alessio, de Napoleón, de Nelson Ned, de un gran pianista Antelmo Betancourt Gómez. Ayer falleció en la ciudad de Cancún. Curiosamente vi su fallecimiento en una videollamada, lo llevaba mi ahijado a ver al doctor y en el taxi perdió la vida por una insuficiencia respiratoria. Estás con Dios, ya Antelmo. Lo estaban cremando ahorita por la mañana y pues estamos esperando que en esta semana llegue aquí a México. La familia Betancourt y Gadera, todos ellos mis ahijados, tienen una orquesta, el grupo Rapsodia, un gran pianista que despuntó. Bueno, tú los conociste, Gaby. Sí, como Tú no. también los Sí, lo conocí, conociste. me gusta. Sabemos que estás con Dios y que toda la familia saben que los quiero mucho y bueno, pues en paz descanses. Que estoy con toda la familia que nos está escuchando ahorita y sabemos que te quiero mucho. Gracias. Seguimos con esto. Bueno, pues por supuesto síganos en nuestras redes sociales, por favor manden todas sus preguntas. Estamos aquí en vivo transmitiendo desde las instalaciones del Colegio de Ginecólogos y Obstetras, doctor Alfonso Álvarez Bravo, próximo a cumplir el 50 aniversario y por supuesto, ¿no? Invitamos a todos a la celebración del Congreso Internacional. Que va a ser en Ya Acapulco contestamos, todavía. ya contestamos la pregunta de Verónica Müller, que preguntaba que por qué morían los pacientes. Dice, La cuestión de, por ejemplo, la cuestión sexual, que cómo se puede mantener, o sea, me refiero en sexo? pareja, ¿Esa es o la sea, de cortar Müller? por la distancia. ¿Pero pues es decía la de que Müller? porque decía que por Había qué otra morían. No, ¿O es otra. había Lo que otra? pasa es que estábamos hablando del Congreso y tú Había hablaste de Müller y tú hablaste de lo Sexual. sexual. ¿De qué hablamos? A ver, Es que ya me Maru hicieron dice- bola. A mí me encanta. Dice Maru, Ajá. contesten la Por eso pregunta el de Congreso le Verónica. gusta. No, perdón. Es que dice Maru, contesten la pregunta de Verónica Müller. Exacto, Es Müller. que menciona ahí en uno de los más abajito Ajá, a el ver. tema sexual con lo del coronavirus, cómo lo se ¿Cómo puede se- mantener. Como el Corona Ah, Sutra, perdón. ¿no? ¿No lo he visto? Ok. El Corona Sutra. Sí, Pues igual. va a acercar La las verdad es que caras, Perdón, ¿no? regresamos a lo del Congreso. Y Exacto, luego luego lo de Müller, ¿no? Sí. esperemos que siga. Mira, el Congreso que lo tenemos proyectado para el 3, 4 y 5 de septiembre, todavía hasta este momento no lo hemos cancelado. Lo que sí tuvimos que cancelar, o por lo menos postergar, es el curso de sexología que teníamos proyectado Justo lo que decía. para abril. Lo vamos a tener que mover, si no para mayo o para junio, dependiendo de cómo esté la situación. Y nosotros aquí en el colegio, pues estamos conscientes de la situación en general y pues queremos seguir haciendo educación médica continua. Y si para tener que hacerlo tenemos que sentarnos, charlar con el auditorio desde aquí, lo vamos a hacer. Hay muchas preguntas de que por qué no estamos con nuestra Cubrebocas, distancia y todo.
La perspectiva de la cámara nos ve como que si estuviéramos muy juntos, Muy pero juntos, si pero se tenemos abre las así la cámara, distancias. la distancia es Tenemos las bastante, distancias. es bastante, Ujú. bastante sensible, bastante Sí, buena. habíamos Así es hecho que pruebas en el auditorio, pero el problema es la audición. se oye muy bajo el No se audio. escucha bien, sí. Entonces, habíamos estado desde muy temprano en el auditorio que tiene aquí el colegio y entonces se oye muy bajo el audio. Entonces, probablemente Cuando lo hagamos allá tengamos que llevar Tengamos algún que otro llevar más micrófono o micrófonos. más Un micrófonos. inalámbrico. Exacto. Exacto. pero hemos escuchado sus peticiones. Esperemos que esta contingencia logre contenerse. Sin embargo, hemos estado tratando de guardar las medidas de seguridad. Pensábamos que si había más gente de la que estamos, estuviéramos intercambiándonos la gente por seguridad. O sea, estamos Mira. respetando las reglas. Así es. Hay algo que me quedó de alguna manera cuestionable en lo que revisé. No es lo mismo hablar de un humidificador que Ujú. un nebulizador. No, son cosas Sí, diferentes. son cosas O un diferentes. vaporizador. Entonces, lo que están los reportes, que al momento que nosotros estamos hablando de partículas mucho más pequeñas que las pequeñas que habíamos hablado, que se sustentan en el espacio y que caen Ujú, de gran peso, Qué pregunta, hay ¿verdad? partículas todavía mucho Eso, más pero del pequeñas. sexo. ujú. En el reporte nos De la están relación sexual del comentando psicólogo. que al momento que tú manejas un humidificador, No lo han contestado. tiendes a dispersar esas partículas en el ambiente y es potencialmente dañino. ¿Por qué? Porque vas a tener contacto con esas partículas que Pero- van a sobrenadar. Por eso ahí hacen A los ver. reportes plenamente que generalmente cuando vamos a utilizar un paciente, vamos a hacer una nebulización, usar cámaras espaciadoras, precisamente para evitar ese esparcimiento de las Claro. pequeñas micro. Pero tú estás hablando, vesículas. tú eres clínico. Desde el punto de vista Sí, clínico de entonces, los tú estudios. estás hablando de clínica. Pero yo estoy hablando de la gente común y corriente en su casa. Y que estoy no tiene- hablando, que no tiene, sí, sí. no, y estoy hablando de los espacios cerrados Por eso, totalmente. por eso. Entonces, generalmente hay que tener mucho cuidado en qué momento estamos indicándolo. No es lo mismo un espacio cerrado, donde hay un gran grupo de personas, hablemos de 10 personas. Tú cuando tienes un estornudo, vas a lanzar más de 10,000 partículas. De esas 10,000 partículas, unas van a ser muy grandes y otras van a ser muy Ujú. pequeñas. Entonces, se van a volatilizar. Volatilizar se llama así, ¿verdad? Y Volatilizar. volatizar. Y van a durar, Volatilizar. en según los estudios, hasta 20 minutos suspendidos en ese espacio. Entonces, lo que ingieren ahí, que hay que tener mucho cuidado con los humidificadores, precisamente porque tienden a Volatilizar. volatilizar. Entonces, hay mucho cuidado Claro, en un espacio cerrado. claro. Sobre todo, Pero, a ver, o sea, insisto, es diferente el ambiente clínico del ambiente de tu casa, ¿sí? Entonces, si yo en mi casa, en donde no estoy enfermo, pongo un humidificador, estoy facilitando a los mecanismos naturales de mi sistema respiratorio a que hagan su función, ¿sí? Esa es la idea. Si yo estoy enfermo, ya estoy enfermo, y pongo un humidificador cuando estoy dormido, estoy ayudándole a mi sistema porque ventilatorio. ese es calor de tipo húmedo. No, Ajá. el calor de tipo húmedo es un vaporizador y esos son pésimos. Sí. No, lo que necesitas es Humidificador. humidificador. Un humidificador. Que Es no un sea, nebulizador. que no sea Sí, que vapor, humecte, porque únicamente el humectar. vapor es peor. El vapor sí es peor, ¿sí? Pero un humidificador, cuando tú estás enfermo en tu casa, resguardado, es cuando lo debes usar. Yo no hablé y para Sería nada más que nada recomendaría. nebulizador. No, el nebulizador es para tratamiento clínico. Sí, nebulizador es para meter medicamentos. Es para meter medicamentos, no. O sea, el nebulizador lo utilizas en un hospital, no en tu casa. Sí, nebulizador A se lo menos pones que con tengas un mascarilla paciente y con metes asma. broncodilatadores y cosas así. Sí, Sí, porque si lo tienes puedes un hacer casero de sí. alguna manera. Sí, Están exacto. indicados. Es de uso
casero. Y es frecuente utilizarlo. El famoso Sí. que le meten Nebulizadores. y lo meten Los en la nebulizadores los utilizas en la casa, lo utilizas en un Exactamente. paciente que tiene la indicación de usarlo. cara. Claro. O sea, los nebulizadores Y es muy tienen frecuente usarlo. indicación. Ajá, sí. ¿Sí? El humidificador no tiene una indicación. El humidificador es algo que va a ayudar a los mecanismos naturales de tu sistema respiratorio. Una Ese pregunta de- de un paciente dice Por que movimiento cómo puede, ultrasónico. Sí. Ajá. cómo puede cuidar a sus hijos si sus niños los tienen en el piso, en el suelo, Son micro. en su casa. Sí. ¿Cómo los puede cuidar? Pues digo, Cuidando haciendo el a aseo ver, normal, sí, ¿no? cuidando, si lo que quiere es cuidar a sus hijos, que los deje jugar dentro de su casa Claro. y que mantenga su casa limpia. ¿Sí? Lo que en la presentación que les traje en la segunda parte, Eso es lo que quiero aclarar. ahí están una serie de recomendaciones y la diferencia entre, por ejemplo, limpiar y desinfectar. Ah, ¿en qué Esa diapositiva? parte- Esa está bien interesante, ¿no? 137. Te puedo decir, mira, Ve, mira, empieza, Sí, esta 137. parte empieza a partir de la diapositiva 15. Ah, perfecto. Hay COVID para público en general, información sobre el nuevo coronavirus para público general. Luego habla de ¿Cree que higiene podamos personal. subir sí, esto a- no sé, Sí, porque no es el mismo. podemos Es lo subir mismo. las Sí, claro, o sea, para eso. Ah, ok, Esto lo muchas hicimos gracias. primero un grupo de amigos y yo que nos dedicamos a la epidemiología, Muchas gracias. para dar clases en las escuelas, pero bueno, lo hemos hecho crecer para que tenga más información, ¿no? Muchas gracias. Y es para todo el público, ¿no? Gracias. Gracias al doctor Lascano que nos está permitiendo que subamos No, para eso la es. información La que trajo información. para que la podamos tener en nuestra página. Ah, está en todas las redes Ah, sociales. ok, ya están las redes. Oye, puedes hacer un... Queremos un acercamiento. Ah, no, un agradecer acercamiento. al doctor Omar Flores. Las nuevas tazas que vamos a estar obsequiando A los que vengan. invitados. Antes y después. Antes y después, pero ya las nuevas tazas que Patrocinio de... patrocinio de la Clínica Vivero. No se que se despostillan, no van se a estar. despintan. Tampoco estas se despintaban. Sí. Ah, ese era el patrocinio del doctor Canales. Sí, Pues, pero Mire, manda. aquí hay una pregunta. Dice, doctores, es el doctor. entonces, ¿qué les puedo decir a las Su taza. personas que no se vacunan ni vacunan a sus hijos? Yo en la vida lo he hecho y solo los vitamino. Porque como sé que en la vacuna, ¿Cómo sé que qué? la vacuna no Exacto. me pueden meter otra enfermedad? Bueno, Pues no saben el daño que les están espérame, haciendo. no. O sea, la parte importante de esta pregunta es, ¿cómo sabe que una vacuna no le causa una enfermedad? Bueno, las vacunas Son enfermedades. son enfermedades controladas. Sí, claro. Exacto. Es decir, hay muchas formas de hacer vacunas, pero en Cuerpo, general defensas. lo que utilizas para hacer una vacuna es el bicho muerto. Claro, atenuado. ¿Sí? O el bicho, Virus hay algunas atenuados. Con vivos como atenuados. Calmer-Guerin para tuberculosis que utiliza virus vivos atenuados. Vivos atenuados. Digo, el bacilo vivo y atenuado. ¿Sí? Son, Cacheteado. sí, les das una mandarineada para que ya no cause la enfermedad, pero sí estimule al sistema inmune. O sea, ninguna vacuna va a producir la enfermedad. En el momento en el que se está investigando, les voy a platicar, por ejemplo, mi experiencia con la vacuna de rotavirus. Dramático, porque mi hijo tenía 2 años y le dio rotavirus en Zihuatanejo. Y a los 6 meses empezó a aparecer la vacuna, ¿no? Bueno, la vacuna de rotavirus, que es una enfermedad que les da a los niños antes de los 2 años y que los puede matar de diarrea, Sí. es muy severa, y vómito. Las primeras pruebas provocaron graves problemas. A mí me tocó en esa época que me presentaron la solicitud para hacer pruebas en la vacuna en México y yo no estuve de acuerdo y rechacé el protocolo, porque teníamos información de que en Estados Unidos y en otros lugares de Europa y Oriente estaba causando graves daños. ¿Sí? Y Pasó la muertes, controversia y con lo muertes. del sarampión que causaba autismo. Eso es causado por un médico francés que ya yo creo que debería de suicidarse porque no tiene ni idea Sí, de de lo cómo que le está ha ido. diciendo, sí. Y que apareció. causó tanta controversia, Sí, ¿no?
pero no es cierto, o sea, las vacunas no producen eso. Y ninguna vacuna daña, Ninguna y más cuando ya están... Cuando ya están aprobadas Pero porque los causó una gran gobiernos, controversia. Sí, claro, una Sí, controversia muy fuerte. porque los gobiernos de los estados en Europa, el gobierno mexicano tiene COFEPRIS, que es muy cuidadosa, que ha costado mucho trabajo formarla y darle tanto prestigio, y me consta porque he trabajado con ellos. Vigila muchísimo que las vacunas y los medicamentos no causen daño, ¿no? Y bueno, como médicos, la premisa ética del médico es no causar daño, ¿no? Is non nocere, ¿no? Lo Primum primero, non Primum nocere. non no nocere. nocere. Lo primero es no dañar. Lo primero es no dañar, ¿no? Hay una pregunta muy interesante que todo el mundo la está haciendo, incluso entre nosotros. Dice, a mí ya me dio sarampión, ¿me tengo que volver a poner la vacuna? ¿O depende del grupo de edad que hay que revacunar? Bueno, A mí sí me dio. a mí también me dio. A mí también. Exacto, Pues en pero... esa época no había Yo a los vacuna. 6 años. ok. O sea, bueno, perdón, en la época de Jaime, mira, yo los veo, ay, también tú, no te borro. A nosotros No había nos dio vacuna. todo. No Pero había había vacuna. Había fiestas de varicela, por Sí, ejemplo. Sí, ok. aventaban a los chamacos a Pero decían, volviendo al "Órale". tema, yo creo que las vacunas es básico y fundamental. Vacunar a los niños, vacunarse. Yo creo que la Pero vacuna... hablando de sarampión para adultos, Exacto. pero ¿De si, qué ya edad? si ya te dio, ya no tienes que vacunarte. Sí, de cierto Fíjate grupo que en etario. Estados Unidos, De cierto grupo etario, de millennials En para Estados arriba. Unidos, 75 años. por ejemplo, Ah, sí. Ya ves, Omar, si tú te que toca. tuviste a tus hijos en el extranjero, en Inglaterra y otro en Andorra, Ajá. mi hijo llegó y llevaba la carta de las vacunas, Ujú. se las volvieron a aplicar Sí. todas. Y no pasa nada. o sea, Sí, sí, lo voy a con poner, seguridad. pero no es como una necesidad por ver Sí, la Es de recomendado grupo, que se en las la población de 75 años y más, ahorita, Sí. por este brote, Sí. sí es importante poner la vacuna. Ahí está la respuesta del experto. Que lo escuchen nuestros escuchas, que sí es recomendable Hablar del revacunarse. sarampión, exacto. Por seguridad, es recomendable que se revacunen. Porque yo tengo toda una familia de una paciente que duró 8 días con la apéndice perforada y que su familia, tan solo ella, su mamá, no los vacunó a nadie. Y ella estaba siguiendo por la misma línea. Tiene ahorita un estoma y todo un caos ahí abdominal. Enemigos de las vacunas. Entonces le dije, las vacunas son una defensa, Salvan vidas. tanto como la lactancia materna. Sí, Así es. Yo así es. he peleado tanto porque las mujeres tengan y den la lactancia materna, que ahora muchas mujeres no quieren dar la lactancia materna, que porque se les caen los senos, etcétera, etcétera. Igual se les van a caer. Sí, Con la edad, de con la uno de- edad, se van a- perdóname, con la edad todo se cae. Sí. Todo se cae. cae en el cumplimiento de su Él deber. está hablando de cosas así que no nos incluya, ¿verdad? Sí, sí. No importa el género ni el sexo, todo se cae. Doctores, quiero hacerles una pregunta. Del último brote que se reportó, que inició en Gustavo Amadero, ahí se reporta Sí, que fue del el sarampión, reclusorio, del del sarampión. sarampión, precisamente, Sí, hablando sí. del sarampión, que se reportó que todo inició en un reclusorio, ¿verdad? Una Sí. persona Sí. menor, Brote como tal, pero la infección. pero que también se reportaba que de algunos casos registrados había 9 vacunados y aún así les dio brote. Habría que Exacto. verificarlo, ¿Cuál es yo la- no lo sé. O sea, mira, no me he metido mucho a investigar eso, pero habría que verificarlo, ¿no? Te puedo decir, voy a decir algo que es bastante. Puede ser malinterpretado, pero cuando estábamos en la campaña para erradicar la poliomielitis, la vacuna que se utiliza, la vacuna Sabin, tiene algunos riesgos. Entonces, un indicador que utiliza la OMS para evaluar la cobertura de vacunación es la presencia de casos de parálisis flácida postvacunal. Y es no recuerdo ahorita el porcentaje, creo que es 0.2%,
de los casos de parálisis flácida deben estar asociados a la vacuna para que se tenga una evidencia natural de cobertura de vacunación. Y México lo superó. Entonces, por eso ahorita tenemos eliminado de este país la poliomielitis. Hay efectivamente casos que pueden ser postvacunales, pero aquí hay que entender una cosa. ¿En qué condición estaba la vacuna que le dieron, que le aplicaron? Las vacunas tienen que ser aplicadas con un protocolo que está muy claro. Y en el caso de sarampión, las vacunas tienen que estar en una temperatura específica, con un grado de humedad específico y con una técnica de aplicación específica. Si no, se desactiva. Y en el momento en que está desactivada la vacuna, lo que vas a aplicar es un poquito de suero fisiológico, ¿no? Sí, agüita con sal. Sí, no sirve de nada. Ya no sirve la vacuna, ¿no? Entonces, habría que verificar en esos casos si les pusieron la vacuna y esa vacuna estuvo aplicada con el protocolo que corresponde. Si no, le aplicaron una vacuna que no servía. ¿Sí? Quiero cuestionarme esto, cuestionar ¿hasta qué grado puede involucrar que ese paciente esté sometido con un tratamiento de inmunosupresor o de esteroides o que esté en grado de desnutrición y aún se ha vacunado? Sí. ¿Hasta qué motivo y qué grado? Quiero entender por este cuestionamiento de esos 9 casos reportados que aún así les brotó. Quiero entender qué condiciones, qué características debe de presentar ese paciente para ser indicador de que puede ser vacunado. ¿El paciente pudo haber estado desnutrido o pudo Pero estar la vacuna, sometido? La vacuna, la única verdadera contraindicación para vacunar a una persona es que esté en ese momento viviendo una infección viral. Claro. O sea, si tú tienes influenza, tu sistema inmunológico está atendiendo esa infección. Si tú tienes gripa, Hablando de sarampión. hablando de sarampión, Sí. igual, no importa, de lo que quieras. Poner la vacuna, si es una persona que tiene problemas inmunológicos, a veces funciona, que ayuda a los pacientes con VIH, ponerles la vacuna al sarampión, los ayuda, los refuerza. Pero si tienen una infección viral en ese momento, una infección bacteriana, una gripa, un resfriado, influenza, ¿Quieren más café? las vacunas no funcionan. Porque el sistema inmunológico está atacando esa infección y no responde a la aplicación del Pero, inmunológico. por ejemplo, aquí estamos hablando de la etapa de prevención, ¿no? Prevención, Más etapa que nada. preventiva. Igual, pero entonces, ¿qué sentido? Precisamente con la enfermedad activa, o sea, no tendría motivo. No, es que no estamos hablando de la enfermedad activa. La vacuna se aplica como vacuna, no para... Como prevención. Como Sí, prevención. no tiene que ver... Y ese caso es lo que lo cuestionaba, ¿no? Como prevención. Claro. Que ese paciente no cumple el requisito para ser aplicado, ¿cuál sería? Mira, en este momento no recuerdo bien todas las características, pero si tiene una deficiencia inmunológica, Sí, no puede. algunas vacunas No se puede. están indicadas, Exactamente. otras no. ¿Sí? Sí, hay excepciones Se para reporta. algunas vacunas, ¿no? Sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Así es. Estén sometidos a que tengan cáncer, ¿no? Que estén Sí, sometidos a pero por ejemplo, Inmunodeprimidos, pero insisto, primordialmente. pacientes con VIH o pacientes con herpes, por ejemplo, pues, le aplicas vacuna, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. La vacuna de varicela es importante para la gente La que... de Que tenga neumococo. herpes. La de neumococo, ¿no? La de... Ahorita de- para los adultos que la del neumococo es una buena indicación, ¿no? Como tú comprenderás. ya no sé. Ya está duro el filósofo aquí. Está muy Los agresivo. compañeros. Sí, mire, también aclarar un poco de la vacuna del sarampión. Justo nos pusimos a investigar para ver qué pasaba de los millennials, es decir, los que nacieron después del año 2000, que ahorita tienen 20 años para abajo. Ellos supone que les dieron un refuerzo en la cartilla nacional de vacunación, por eso no necesitan, pero de millennials para arriba, en cuanto a edad,
no existía ese refuerzo. Entonces, por lo que se recomienda a todas esas personas que les haya dado sarampión, que se hayan puesto una dosis o que no sepan si la tienen o no, que sí se pongan la vacuna, ¿no? Una sola dosis. Pues no importa, o sea, finalmente, las vacunas, si te las pones 20 veces, pues 20 veces te la pusiste y 20 veces va a estar protegido. Está O sea, Sí. una vez que te pones una vacuna, no implica que no te la vuelvas Que te vuelvas a poner, puedas no te poner. pasa Te la nada. puedes volver a poner, Claro. y punto. Ujú. Qué bueno que te la vuelvas a poner Sí, porque sí, estás sí. reforzando tu Sí, está bien, inmunidad, ¿no? Saludos a Lidia Araceli Andrade Muñoz, esposa de Gabriel, que es Saludos. nuestra escucha siempre. Saludos de todo el equipo. Gracias, Con mucho doctor. cariño. Gracias. Y una cosa que quedó inconclusa y que hablaban de la cuestión sexual aquí ¿Qué con cosas el dices? con el COVID. Con el experto, yo pensé que iba a decir con el experto. Con el invitado. No, él ya se jubiló, dice. Ya se jubiló. Todo cayó. Aquí a los expertos, a los ginecólogos. A ver, ¿Cómo lo interpretarían? Jaime. Sexual. Jaime, o sea, preguntaban que la actividad sexual. Bueno, la actividad sexual no se debe de interrumpir por el hecho de evitar la propagación del virus. Hay que entender una cosa muy importante. Si uno de los dos si uno de los dos de la pareja tiene la enfermedad, se debe de tratar como cualquier enfermedad viral y se debe de recluir y debe de guardar cuarentena. Claro. Si es muy probable que la otra persona ya tenga o ya esté contagiada. Es muy probable a como lo estamos viendo. Pero mi consejo sería, si uno de los dos tiene declarado, salió positivo y el otro salió negativo, el que salió positivo debe de recluirse y debe de guardar cuarentena hasta que pase este episodio y ya luego... O sea, estás hablando de 40 días. Estamos hablando de... Fíjate que hablar de cuarentena, o sea, es una palabra, Sí. pero que qué bueno que lo traes a colación. Si nosotros hablamos de cuarentena estrictamente hablando, son 40 días con 40 noches. Así es. Pero son aproximadamente 15 días, son 2 semanas. Pero como decía el doctor Kleiman, ¿no? Tener relaciones sexuales no tienen... El coronavirus no se pega por fluidos vaginales o fluidos... O sea, eso es algo que se puede entender. Fluidos me refiero peneanos, vaginal. Si estás con tu pareja y haces sexo con tu pareja, y si tu pareja está contaminada igual que tú, o sea, que tiene un coronavirus, no va a pasar absolutamente No, pero nada. hay besos. Sí, por eso lo único que se trata es evita el beso, evita lo que es el contacto boca a boca, es lo que se comenta. Yo lo leí así. Es un sexo aséptico. Sí. Hasta ahorita, hasta donde yo sé, los únicos fluidos corporales en los que existe el coronavirus son saliva, Sí, heces fecales. sí, nada más. Boca. Pero no por flujo vaginal. Pero digo, como tal, yo no prohibiría el ni sexo. secreciones vaginales. Sí. Y de hecho, esa es una cosa muy interesante, porque en las pacientes que tienen coronavirus positivo Ujú. y están embarazadas y en ese momento tienen a su bebé, Que sí. las últimas estudios se ha visto que no hay transmisión directa. Eso quiere decir que la mamá no le pasa el virus al bebé ni por vía sanguínea, ni por la O sea que placenta, si ni se por... puede, Sí, no es sí se trasplantable. puede. Bueno, hay algunos casos de bebés recién nacidos que tienen coronavirus. Y hay, Pero y- no Pero sea eso puede ser no por sea contaminación. es por Eso contaminación. puede Y hay ser casos de que en contaminación Italia directa. nace un bebé y la mamá coronavirus positivo y el bebé salió negativo. Sí, casi todos los casos que Sí. han nacido se ha podido demostrar que no hay transmisión materno-fetal. Sí, había placenta. El punto es que si la mamá tiene coronavirus, el niño tiene que ser aislado. Sí, claro. Sí, porque Sí, cuando nazca, separado. cuando nace el contacto con la Ahora, mamá, va a hacer que el Y niño ni lo tenga. siquiera se aconseja
Seno materno. lactancia. Sí, ahí sí el seno materno se... ¿Sí? Se le pide a la paciente que tire su leche durante ese periodo, que son 2 semanas aproximadamente, y después, en cuanto ella salga negativo, ya puede amamantar a su bebé. Sí. Bueno, yo aquí lo que quiero entender desde otro punto de vista es de la actividad sexual, ¿no? Porque si estamos hablando de portadores asintomáticos, podría caer Por prácticamente supuesto, el motivo por del supuesto. 80 al 81%, donde es leve. Claro. Porque recordar que el siguiente reporte sería aquellos casos severos o aquellos casos muy críticos. Generalmente los casos severos caerían dentro del 15%, 14%. Y que realmente un caso leve está reportado en la literatura desde el punto de vista clínico, que es de un 5 a un 15% puede involucrar una condición de tipo severa, y que un caso que precisamente ya estando en la etapa severa, el 50% de estos grupos tienden a escalonar a la etapa crítica. Entonces, de alguna manera, el porcentaje, estamos hablando de un 2, un 3, un 4, un 5%, son los pacientes que potencialmente se van a complicar. Y el 50% pues puede ser hasta letal. Sí, de hecho, es lo pero que bueno, estamos pero tratando de evitar. Sí, pero aquí estamos hablando de la nos actividad quieres mostrar sexual. la diapositiva 10. Quiero entender que la actividad sexual en relación a portadores asintomáticos. Sí, claro. Imagínate que te hicieran 40 días Entonces, y nada más, hola, se va a volver loco el amigo. Hola, sí. Pero sí, pero ahora lo que tú dices, en una etapa crítica, pues a nadie se le antoja tener tampoco porque relaciones. Digo, prácticamente si estás con una febrícula, estás con ya estamos mialgias, hablando de un cuadro complicado. sí, de claro, alguna manera y a severo. nadie se le va a antojar tener relaciones así. No claro. es posible que No, actividad no, sexual no, no. exclusivamente. Bueno, de por sí que a mí ya esas no cosas se me pasaron a la historia, ¿no? Ya se jubiló, ya ves. Ya me jubilé. ¿No, Jaimito? Ya cambió. Es muy buena la estadística, Murió pero por la también más patria. importante el aspecto clínico. Hay que corroborar. Siempre. Claro. Porque, Claro, por ejemplo, claro. vi en una fuente de un estudio que se sacó ¿Cuál- de una cuál fuente diapositiva? de 1500. La 10, Había por favor. Ya está, 1500 ya está. fuentes. De ahí Arriba el de autor se dio la está tarea bien. de investigar 250 fuentes. Torre. Entonces, fue un estudio que aproximadamente dentro del día 27 de marzo se expuso. Entonces ahí lo que me sorprendió es que existen etapas portadores asintomáticos preclínicos. Sí, claro. Ese Entonces, es el portador Sí, asintomático. bueno, ese es el es que- asintomático. Pero pero potenciales, Sí. que son 2 días antes en base a la incubación. O sea, porque Claro, generalmente- estamos hablando de dos casos. El caso primero en el que está corroborado que uno de los dos es positivo y el otro negativo. En ese caso, lo que se aconseja es Separarse. separarse. Sí, totalmente. Si ya estás hablando de portador sano, estás hablando de una población que El no 80% de los y- que se exponen. es que y que no sabemos. Lo quiero ver si- como un riesgo. Si estamos hablando del 80%, ok, ya lo hablamos. Pero me refería a esto. No sabes hasta qué Por grado supuesto que no sabemos. vas a caer. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación en la media va 2 días, 5 a 7 días. Y hay casos reportados que el 50% de entre los primeros 5 días O sea, 2 son semanas. potencialmente activos. Sí. Entonces, pero también por ahí da el reporte que el 98% hay pacientes en ese estudio, se va hasta del 7º día hasta el 14 día, y son portadores O sea, asintomáticos. Así es. mira, esto es una enfermedad tan nueva que se está describiendo todos los días. ¿Sí? Todos, sí, claro. Entonces, se descubre. efectivamente, tú vas a tener un periodo prodrómico que alcanza hasta 14 días. Eso es lo que se sabe. El cuadro clínico, cuando ya la enfermedad está presente, Pero tú me tapaste. va desde 3 días hasta 41 días, con un promedio en general que nos acerca a los 20 días. Ujú. Sí, porque- Entonces, la enfermedad, el cuadro clínico ya florido, te puede durar hasta 41 días. Sí, por eso dicen ahí, Doc, en esos reportes, que aunque tú ya decretes al paciente como curado en esa cuarentena de las 2 semanas,
se dice que otras 2 todavía es potencialmente Es que transmisor de la enfermedad. Espérame, no. Esa parte todavía se está estudiando. Hay quienes señalan que lo que se está detectando en los pacientes que ya superaron la enfermedad son fracciones Se puede del extender virus. un 3% se puede extender. Son fracciones del virus y por eso da positivo. Pero eso no significa que transmitan la enfermedad. No hay nada todavía concluyente en ese sentido. Los pacientes que son dados de alta siguen en vigilancia para saber todo eso. Entonces no hay nada concluyente. Y los que saben de eso son los chinos, porque esos son los que tienen la mayor experiencia en este momento, en este mundo, para esta enfermedad. Entonces, los chinos están haciendo muchísima investigación y al principio dijeron, es que un paciente se puede volver a enfermar. 2 semanas después, no. Después dijeron, no, perdón, este paciente no se convierte en asintomático y no es transmisor. Lo que estamos detectando en nuestras pruebas, que son muy, muy precisas, muy sensibles, es fracciones del virus. Ya no tiene el virus. ¿Sí? Entonces, imagínate qué nivel de acuciosidad están buscando los chinos para desentrañar todos los misterios que tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo aconsejaría que nos fuéramos con investigación, con conocimientos que ya estén verdaderamente avalados. Claro. Y todo lo demás esperemos. Porque si no hablamos con información verdaderamente bien avalada, sustentada, estamos causando pánico. ¿Sí? Fake news. Y eso es peor. O sea, hay una anécdota de un campesino, ¿cómo se llaman los que manejan los chivos? Y las ovejeros. No, esos son borregos, ¿no? Un pastor que está con sus animalitos caminando y pasa la muerte cerca de él y él le pregunta, oiga, ¿a dónde va? Ah, pues voy a Estambul a matar 10,000 personas con cólera, ¿no? Ah, qué pena, ¿no? Y tiempo después regresa a la muerte y encuentra otra vez al mismo pastor y el pastor le reclama, perdón, tú dijiste que ibas a matar a 10,000 personas por cólera, pero murieron 100,000. No, yo no falté a lo que te prometí. Yo maté a 10,000 personas por cólera. Los otros se murieron de miedo. Y eso es lo que hay que evitar. Sí, claro, el pánico, el miedo. ¿Sí? El peor de los virus es el miedo. Lo dijo Antonio Lascano Araujo. Familiares, ¿eh? Primo. Pues nos decimos primos, pero no sabemos. Ah, ok. En una entrevista con este cuate que maneja el borrego científico, ¿cómo se llama? ¿El borrego científico? Sí, es un presentador de televisión. La oveja. Ah, ¿La oveja qué? Sabia, algo así. Tuvo Tuvo una entrevista muy interesante, está grabada y la pueden ver en internet. Y es una de las cosas que señala, o sea, el miedo mata más. Entonces lo que hay que evitar es el miedo también, ¿no? Vamos a hablar de información que esté verdaderamente demostrada. Claro. Que nos conduzca en nuestras acciones, no que nos confundan, ¿no? Lo que necesitamos es un rumbo claro. Claro. Y certero y preciso, ¿no? Y el miedo nos va a confundir, ¿no? Entonces vámonos con la información. El miedo que sí y la sabemos. incertidumbre es, yo creo que es... El miedo no es a la incertidumbre, el miedo viene del desconocimiento. Claro. ¿Sí? Claro. Pero si lo que conocemos está claro, eso nos marca un rumbo y no nos debemos de desviar. Yo creo que eso es importante y es importante pues mantenerse al día, pero fíjate que hay un fenómeno muy curioso. En las redes sociales hay de todo. Sí. Hay desde fake news, hay desde gente que da curas milagrosas, hay gente que da curas que son una barrabarazada. Sí, como el del sí, bueno. la pistola. Y eso, por decir No, que algo, sacaron que
tomaban consomé caliente, los chinos y no sé qué. Sí, que no se infecta. Ajo. Y hay cosas muy interesantes. Yo invito El aceite realmente de al plateros. público a que se ¿Aceite de informe, qué? Plateros. a que se informe y que se informe, pero en páginas que están avaladas. Eso significa que son gente que es gente seria, gente que Profesional, ¿no? profesional y que no les va a timar y que no le va a sacar raja a esta Y situación. especificar que no hay vacuna, que no existe, porque ya, Claro. yo ya vi anuncios Y que que ya, no ya hay tengo la tratamiento. vacuna, Todavía que no no hay hay cura, tratamiento, y lo digo, que no hay está vacuna, diciendo. no hay vacuna, no existe la vacuna, ¿no? Tiene que pasar tiempo. Va a pasar cuando menos 18 meses. Sí, De de hoy hecho, en adelante. nosotros nos ponemos a leer diario en revistas que están indexadas al Journal. journal, Sí, sí, claro. y esas son revistas científicas, no son revistas que Sí, las sí. venden en la esquina de O la googleadas. papelería o googleadas. Google es una La excelente oveja herramienta. eléctrica. ¿Así se llamaba? La oveja eléctrica. A la oveja Ah, eléctrica. ok. Sí. Vean la entrevista de Antonio Lascano, está interesante en la oveja eléctrica. Perfecto. El gran programa El Explicador de Enrique Ganem. Ayer hubo un programa que mandaron. Nos está diciendo por Verónica Müller que es el programa que produce SAI, ¿no? SAI produce ese programa. Ya, mira. ¿La del borrego? ¿La de la oveja? De Verónica Müller. Sí, el Colegio de Ginecología, el Colegio Mexicano, ayer precisamente hicieron un programa de lo último que hay ahorita en ginecología para esto. Y así Hay como mucho. hubo de ginecología, pues hay de medicina De interna cardio. y hay de cardiología. Y cada una de las especialidades debe de pues hacer equipo con su Con su equipo, gente. cubrirse. Pero algo que es muy importante es obtener toda la información científica. Déjame hacer un comentario. De ahí nace la Escuela de Medicina Basada en Evidencia. Al año se producen, bueno, no, digamos que, ¿cuántos artículos científicos se imaginan ustedes que se producen en un día En el mundo. en el mundo? Muchísimos, Dicen que miles. necesitaríamos No sé. 60 horas al día 100,000 para poder 100,000 70 horas artículos en al un día de día. 24. Científico. 100,000 artículos se publican al día. Ajá. ¿Sí? Científicos. En revistas indexadas. De esos, bueno, la enorme producción, la inmensa mayoría de la producción es China. ¿Sí? Nos quedamos con lo que no es China. 5 Digamos. en el mundo. El Ok. mundo occidental está haciendo uno y hicieron 5. Sí. Muy bien. Entonces, nadie es capaz de leer Todos esos artículos. todos esos artículos, nada más de su especialidad. Ustedes son ginecólogos. No, y Tendrían que leer al día 150 artículos. Ah, casi. está Casi, bien. sí. Al día. Estamos a 5. Está en China. Entonces, de ahí viene, Sí. de ahí viene No, como- la Escuela de Medicina Basada en Evidencia, ¿no? Ok, Y ajá. lo que tenemos que buscar es un artículo verdaderamente calificado por Medicina Basada en Evidencia. lo que hace el Cochrane, ¿no? Que, Cochrane, sí. el Cochrane que Ujú. resume. Sí, no, y, o sea, tienen Metaanálisis. tienen gran cantidad de personas especializadas que revisan cada artículo y lo califican y tiran todo a la basura, Así lo es. que no sirve, y te entregan a ti lo que sí vale la pena que leas. Y sí, metaanálisis es una de las técnicas de investigación en salud. Así es. Es uno de los niveles. Uno, Bueno, es sí, fácil hacer sí. un metaanálisis cuando lo sabes hacer, Sí, pero facilísimo. cuando no... ¿Para qué sirve el metaanálisis? El metaanálisis específicamente sirve para enfermedades que son muy raras y que tienen muy pocas publicaciones, ¿no? Entonces, lo que haces es juntar todos los estudios que encuentras de esa sola enfermedad y con una técnica metodológica especial Compendio. y estadística, lo que haces es juntar ese Forrest. número de casos para que por magnitud se tenga más información, ¿no? Oigan, pues como siempre, ya se nos acabó el tiempo. Los Todavía invitamos 10 a minutos. que el siguiente jueves, aunque sea Jueves Santo, vamos a
está transmitiendo a través de las redes. Y pues esperemos que nos sigan, ya saben, Salud para Todos, Facebook, todas con mayúscula, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify y todas las redes sociales. Pues yo creo que nada más queda para que cada uno de nosotros diga sus redes sociales, su domicilio, consultorio, a dónde los podemos ubicar. Y pues alguna conclusión, 1 minuto cada uno tiene. Podemos ir, nada más Por eso decir un que minuto. estamos transmitiendo Quisiera... desde el Pero un minuto. Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, y que nos hace el favor de permitirnos transmitir desde aquí, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman. Gracias, Jaime. Bienvenidos, Y, muchísimas gracias. y que todo lo hacemos sin fines de lucro. Así es. Creo Muy que bien. eso es muy importante. ¿Quién empieza? Quisiera, Sí, va a ser una- quisiera hacer un pequeño o un gran recordatorio, porque sí he hablado mucho de vacunación y el cuadro clínico de alguna manera se ha diferido bastante, pero quisieran comprenderlo de esta manera. Nuestro público en general quiere tener la explicación quiénes son las personas que potencialmente van a estar expuestas. Sabemos que más o el 75% de nuestra población mexicana desafortunadamente tiene un mal control en su diabetes. Esas personas que tienen un gran control en su diabetes precisamente son potencialmente candidatos a desarrollar este tipo de Cuadros padecimientos, como el que estamos viviendo actualmente, sobre todo los hipertensos, los cardiópatas, aquellas personas que tengan algún problema asmático Renal. o aquellas personas que tienen un problema de tipo enfermedad pulmonar obstructiva Oye, pero crónica, descontrolados o cualquier diabético. Descontrolados. llamado o cualquier- prediabetes y metabólicamente descontrolados, son los que potencialmente están en el riesgo de ingresar precisamente en estos cuadros que se están platicando el día de hoy. Entonces, por una parte, a veces hay pánico escénico, pero nunca se contempla que hay más mortandad. Generalmente, lo que se está manejando actualmente, hay más mortandad por este tipo de padecimientos de lo que se está generando ahorita por el cuadro que estamos viviendo. Claro. A grosso modo. Lo que quiero decir en ese sentido es que la morbilidad y la mortalidad general sigue presente, no cambia. Pero este virus es nuevo y por eso causa alarma. Claro. Porque este virus es nuevo y la humanidad, el género humano completo, tiene que aprender a responder inmunológicamente a este virus nuevo. Y estos virus nuevos llegan para quedarse. Sí, que de Entonces, alguna manera todos vamos a estar en contacto con Así ellos. es. Eso es lo que Más o pasa. menos. Por eso causa alarma. Y formar anticuerpos. ¿Sí? Por eso causa alarma, porque es nuevo. Y la morbilidad y la mortalidad general, pues ahí está presente, ¿no? Por Si tú eso- fumas, sabes que te expones a cáncer. Claro. ¿Te va a dar cáncer? ¿Quién sabe, no? Sí, quizás. ¿De qué lado del porcentaje de cáncer, de carcinoma broncogénico quieres quedar? Por ser fumador. Del 86% que va a padecer alguna enfermedad, o del 14% que no lo va a tener. Y sobre todo el estar separados. La intención importante es que hay que comprender que existe una carga viral. Entre mayor sea tu carga viral y más tus factores de riesgo de los que estábamos mencionando hace un momento, exponencialmente no nada más te vas a quedar en una infección. Todos vamos a tener la infección, Sí. sino vas a evolucionar a una enfermedad. O sea, no todos vamos a estar enfermos. Entonces, eso hay que recordarlo. Claro. Cierto. Y si se tienen que quedar en su casa, quédense en su casa. Como precaución. Mejor quédense en su casa aunque no tengan que quedarse. En serio. Reduciendo su en carga serio. viral. Sí, ¿Por claro. qué? Porque si sales a la calle, Claro. tú no sabes si la gente que está junto a ti, que no tiene nada, que no se le ve nada, ya trae la enfermedad. Ese es el problema con este bicho. Sí, claro, Están por todos sintomáticos, igual. Sí, portadores claro. sintomáticos. Si es un portador asintomático y está cerca de ti, ya te expusiste. Sí, claro. Y si tú eres un portador asintomático, tampoco lo vas a saber hasta el momento en que se presente un cuadro porque clínico. pasa Si acaso se desapercibido. presenta. Y ya. Por eso, quédate en tu casa aunque no tengas que quedar. Quédate en tu casa. No se Quédate espanten, en tu casa. todos vamos a tener salgas. contacto. Eso que quede bien claro. Nada más Sí, generar o sea, anticuerpos. En tiempo. este momento, en esta etapa de la enfermedad,
el control de la epidemia está en manos de la gente, ya no claro. está en manos del gobierno. Sí, claro. Por eso, quédate en tu casa. Yo creo que eso es muy importante. Si nos quieres dar Pero va a ser cerrada tus la- datos para que aquí. si la gente Entre quiere historias que se- ahondar un poquito más y Entonces, bueno, Bueno, Sí, va a estar yo soy cerrada Federico, el festival. Federico Miguel Lascano Ramírez, ya estoy Entonces, jubilado, no va a como haber, señalé. si no, Eh, hasta ahora. Puedo brindarles Sí, mi lo correo es judío. electrónico, es ¿Tú vas a trabajar? FL Dilton, F de Federico, L de Lascano, D de dedo y latina, L de Lala, T de Tito, O de oso, N de niño. FL Dilton. ¿Cómo? Luego les platica Más bien que te lo pase. @gmail.com. Ese apodo me lo puso mi esposa cuando nos ¿Por qué conocimos no? en la prepa. ¿Por qué? Antes de jubilarse. Porque según no se acuerdan de Dilton, el de Archie el de Trombolo. Ah, sí, Archie Trombolo, sí, es cierto. Ella dijo, oye, ¿te pareces a Dilton? Ahorita lo busco. y Dilton fue Dilton desde que... Sí. Es más, me preguntaban quién era Federico Lascano. ¿Quién sabe? Dilton. Ah, sí, Dilton. En la fiesta de 50 años de la prepa, Sí. llegan con mi esposa y le preguntaban, oye, ¿cómo se llama Dilton? Perfecto. Pues muy bien. Muy bien. Pues, sí. Muchas gracias. Yo soy Roberto Canales. Mi correo es doctorcanales, la palabra completa, @infinitummail.com. Y mis teléfonos 55 46 51 18 y 55 35 03 89. Gabriel. Sí, doctor Gabriel Rojas Poceros, pues yo tengo médico ginecólogo, tengo aquí el consultorio aquí en el Hospital Español, en la Torre Antigua, en la Torre Vieja, consultorio 305. Menos Y, pues, nueva. sí, ¿verdad? La Menos Torre nueva. menos nueva, y con gusto estamos aquí para servirles, ¿eh? Gracias. Yo soy Omar, Perdón, Omar. yo soy Omar Flores, yo estoy en Clínica Viveros. Los teléfonos son 5362 8636 o terminación 37. Yo creo que la Semana Santa sí la... Perdón. Sí, yo soy bueno, ya todos me Pi, pi, conocen, doctor Fernando Castillo Lira. Mi correo es fercas591016@hotmail.com. Teléfono 5341 4510 5396 2101. Para servirles medicina interna y medicina tradicional china con especialidad. Ok. Y yo, Jaime Kleiman, Jaime Kleiman arroba yahoo.com o gmail.com, y estoy en la torre de consultorios ¿Nueva? nota nueva, o sea, la viejita, consultorio 305 y los teléfonos 55 45 68 70, a sus órdenes. Y aquí en el Hospital Español. Muchas gracias ¿Ibas a doctor decir Federico. algo de la semana que entra? Yo creo que por ser Semana Santa y vamos a tener que descansar por los productores y todo eso, y regresamos hasta la siguiente semana. Vamos a traer unos invitados muy interesantes que hacen restauración bucal. Muy interesante la plática, y ya le pasaré los datos, y qué bueno que vimos que se puede sacar imágenes. Ya le paso los datos y los videos de nuestros próximos invitados, que sería el día de este jueves en 15. En 15, sí. Sí, pero la próxima semana repetiremos alguno de los programas. El 16, jueves 16. Jueves 16. Ujú, muy bien. Sí, la próxima semana pues nos pondremos. Pues entonces Muchísimas síganos gracias. en Muchas nuestras gracias a redes toda la Muchas gracias a todos. Hasta ahí, Gracias. y gracias. Sí.